Sí, no sé si algún grupo o alguien tiene alguna duda en específico de los seminarios. Puede ser en general, puede ser. Buenas tardes, Ángela y Álvaro, que me están escribiendo por el chat. No sé si alguien tiene alguna duda o algún grupo, algo que no entienda todavía o algo que no entiendan todavía de cómo hacer las búsquedas. Pues mientras van ingresando sus compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo buscar las citas bibliográficas? ¿O algo que no haya quedado claro todavía sobre eso? Recuerden, la próxima semana tienen que entregar tanto el escrito, ¿sí? Parte del escrito, no todo el escrito, parte de este escrito, lo que lleven avanzado, y que sería este resumen en el fondo que se les solicita, y además van a tener que entregar parte de la presentación, ya por lo menos los títulos, algunas imágenes que ya hayan colocado. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Es que se me pegó. No me acuerdo qué fue lo último que dije. Dijo algo relacionado con unas imágenes y los títulos. Ya, perfecto. Ahora me recordé. Ya, recuerden que las dos van a tener que entregar la próxima semana. Son dos evidencias, se podría decir, se les llama evidencia. Una es el Word, ya, en Word, ojalá no en otro formato. En Word, parte de lo que lleven de resumen, ¿sí? Obviamente la portada y parte de texto. Y de la presentación, que ahí me toma lo que consultaba su compañera, sobre la presentación, esperen, déjenme un segundo. Sobre la presentación, ojalá los títulos, por lo menos los títulos, alguna figura o algún esquema o alguna tabla, ¿ya? De lo que van a utilizar en su presentación, para yo poder hacerles en este caso comentarios y correcciones sobre eso. ¿Sí? No sé si ahí se entendió. Sí, Que no sea gracias. que no sea solamente los títulos, ¿ya? Ojalá que pongan un poco de texto, alguna imagen, para yo indicarles si es que está presentada de forma correcta, si es que está citada de forma correcta, ¿sí? Para poder guiarlos. Profe, yo tengo varias dudas. Dígame, Santiago, si no me Sí. equivoco. Sí, dígame, Santiago. Quería preguntarle si se podría poner foto en la portada o Sí, no. sí, ¿Sí? no hay problema. Eh, Otra cosa, el título puede ser letra más grande que lo que usted dijo. Sí, sí, también. El tamaño de letra 12 es en especial para para el párrafo o el texto en general, pero la portada puede tener un título un poco más grande, ya, un poco. Sí, no vamos a poner una letra 80, no, pero sí un poco más grande. Y puede llevar imágenes, no tiene ningún problema. Otra cosa, profe, si va a evaluar usted el resumen o eso es solo para corregir nomás. Es solamente para correcciones. Sí, obviamente lo que ustedes me envíen siempre va a ser una base, va a sentar una base de su trabajo final, ¿ya? Entonces todo eso se va considerando. Si alguien me entrega solo el título, después eso se va a ver reflejado obviamente en la nota final. ¿Por qué? No porque esté malo, sino porque yo no le voy a poder hacer correcciones. Entonces, generalmente cuando me entregan poca información, yo les hago pocas correcciones y eso se ve reflejado en el trabajo final. Pero esto recuerden que no tiene nota por ahora. Ya, por ahora son Ya. solamente comentarios, claro, son comentarios. Pero por eso les digo, entre más información ustedes coloquen, tanto en la presentación como en el escrito de la revisión, yo más correcciones les puedo hacer. Sí, así que, Ya. Profe, dígame, esto se entrega el viernes, ¿cierto? el viernes. Ya, si nosotros, por ejemplo, el lunes tuviéramos alguna duda, ¿podemos solicitar una reunión con usted? Sí, yo ya tengo, me parece, una hora agendada para el lunes. Mándenme un correo, en la tarde tendría que ser. Sí, y podría ver si tengo algún otro espacio, pero debería tener otro espacio el lunes. A ver, déjame.
reviso inmediatamente. ¿Qué sería? Queríamos hacer unas consultas. Sí, déjame ver. Tendría que ser después de las 4:40. ¿Sí? No sé si tienen disponible. Mándame inmediatamente un correo, Claudia, y yo les agendo la hora. Ya, profe. Sí. Y de todas formas, el viernes, si no nos demoramos tanto en la clase, también puedo dejar un espacio. Van a tener tiempo para subir este trabajo, yo creo que en la tarde. Generalmente lo cierro o pongo el horario de cierre a las 11 de la noche. Entonces van a tener todo ese día viernes y podemos dejar unos 20 minutos de la clase para resolver dudas que todavía tengan, ¿ya? Pues la idea es que obviamente lleguen con dudas para poder resolverlas, ¿sí? No sé si Profe, alguien más dígame, Martín. el interlineado es de Interlineado. 1,5, ¿cierto? Sí, 1,5, sí. Ah, ya, es que me pareció Sí. un poco separado, pero bueno. Sí, es 1,5 también por lo mismo, porque quiero que sea un resumen. Me refiero a que, claro, podemos poner interlineado 0 o prácticamente sin interlineado, y en este caso se duplica Hay más el info. número de páginas, entonces claro, por eso es el interlineado 1,5. Ah, ya. Vale, profe. Gracias. Bueno, Profe, ¿la entrega final del trabajo es el 25 de junio o el 2 de julio? déjame revisar inmediatamente, ver el calendario. Debería ser, tenemos la segunda entrega que debería ser el 28 de mayo, que sería la corrección final, y debería ser el 25 de junio. Voy a revisar en campus, pero en campus Tenía debería la estar duda de todas formas. porque en una parte leí 25 de junio, creo, y en otra me aparecía el 2 de julio. A ver, revisemos inmediatamente en campus y les confirmo inmediatamente. Recuerden que de todas formas, si por algún motivo ocurriese algo, podríamos aplazarlo una semana a la entrega. Ya podríamos, siempre está esa flexibilidad de poder mover la evaluación. No un mes más, porque no me va a dar tiempo a hacer las correcciones, pero sí podríamos moverlo. Ya, déjenme, estoy viendo acá. Sí, acá sale de hecho sale el 4 de junio, la segunda entrega. Tiene que ver porque en mayo claro, lo corrí porque en mayo hay feriado. En mayo tenemos feriado. Sí. Entonces la segunda entrega, el segundo avance, sería el 4 de junio. 4 de junio. Sí. Y por ende, la entrega final sería el 2 de julio. Ya, profe, muchas gracias. Sí, de nada, Claudia. Y eso es porque, claro, en mayo tenemos feriados. No recuerdo cuántos. Claro, tenemos la semana del 21, la semana del 1 de mayo, que es el sábado, y el 21 de mayo, que son las glorias navales. Por eso lo cambié. Sí. Profesora, Dígame, Tamara. disculpe, lo que pasa es que con nuestro grupo también le queríamos enviar un correo para si tenía una posibilidad el lunes de poder dar nuestras dudas y eso. Sí, tendría que ser el lunes. Estamos a 26, ¿cierto? Tendría que ser, claro, después de las 5:40. Sí. Sí, también, mándame inmediatamente un correo para agendarlo, y ya después si queda otro grupo tendría que ser para el miércoles. Sí, pero mándame inmediatamente un correo. Profesora, muchas gracias. Profesora. Sí. ¿Cuál era su correo? Mi correo, de hecho, está acá al final. Se salió. Se salió la presentación, está acá al final. Ahí. Daniela.nunes. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más me estaba hablando? Sí, yo, porque mi Rocío. grupo igual tiene como dudas, si podemos enviar un correo también para agendar algún día. Ya, tendría que ser, en ese caso, después de las 5:40. No. Sí. A las 6:40 tendría que ser.
¿Envío el correo? Sí, mándenme y váyanme colocando la hora que yo les estoy diciendo, a las 6:40. 6:40. Para respetar el orden de solicitud. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí yo les mando el link para que nos juntemos. Ya. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Recuerden entonces que los plazos están cambiados en campus. Si ustedes revisan campus virtual, salen donde están las instrucciones. De hecho, ni siquiera tienen que meterse. Se ven las fechas. Se ven las fechas. Y están corridas para el 4 de junio, si no me equivoco, y el 2 de julio, que lo dije recién. Y es porque en mayo hay feriado. Entonces, claro, sería para el 4 de junio, la segunda corrección, la entrega para la segunda corrección, y la entrega final del trabajo sería el 2 de julio, ¿sí? Esa sería la fecha, pero están en campus virtual por si quieren, o alguien no se acuerda o quieren revisarlo. ¿Ya? No sé Profe, si alguien más, dígame, Santiago. yo tengo otra duda. Es que sabe que he buscado información sobre el herpes virus y no he encontrado mucha. No sé si usted tendrá algunos libros que sean como confiables, porque igual me da miedo de que la información no sea confiable. Sí, libros puedes utilizar Google Books. No sé si lo has usado para buscar. No, no lo he ocupado, no sabía que existía. A ver, antes de empezar entonces, porque yo creo que a todos les va a servir, voy a ponerles acá, les voy a mostrar un buscador. Profesora, Dígame. No, disculpe, pero José, sí, dígame. sí, José, a mi grupo nos tocó el tema de resistencia hormonal y ejemplos de estrógeno sobre esa resistencia. ¿Sí? Y al buscar la información igual está como complejo en la información que se dice como académica. Y lo que encontré, por ejemplo, es de que hablaba de resistencia hormonal respecto a los receptores de insulina y no sé si tiene o puedo colocarlo ya que igual los estrógenos igual... Pero ¿cuál era el mecanismo de receptores nucleares, cierto? Sí. Ya, es que ahí lo importante es el mecanismo de acción del receptor. Entonces el de la insulina no tiene el mismo mecanismo porque no se internaliza el citoplasma y no va al núcleo tampoco. Entonces el mecanismo de acción es súper distinto. Ah, claro, pero después de ese, del tema salía mecanismos de receptor y después salía ejemplos de resistencia hormonal. Por eso... Claro, sí, pero en este caso en receptores nucleares. O receptores hormonales, pero hormonales, hablando de receptores nucleares, porque los otros receptores, como te digo, el receptor de insulina no se mueve de la membrana, en cambio estos se traslocan y se van o al citoplasma o al núcleo, entonces el mecanismo es súper distinto. Ah, ya vale, muchas gracias. Sí, ya, entonces para la consulta, acá tenemos una aplicación que es un motor de búsqueda de Google, que es Google Books. ¿Ya? Entonces, si quieren buscar en libros, está Google Books, ¿ya? O Google Libros. Entonces, no recuerdo cuál era el tema que me había consultado. ¿Herpes virus? Herpes virus. Entonces, ustedes colocan la palabra de interés, que le puede también servir a José, por ejemplo, en el caso de los receptores nucleares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá les van a salir todos los libros que tiene la base de datos de Google. Y son gratis. Entonces, ustedes pinchan y pueden ir buscando libros, siempre la mayor cantidad de información va a estar en inglés, ¿sí? Así que también les recomiendo que busquen en inglés. Pero profesora, ¿todos esos libros de ahí son confiables en información? Son todos libros, sí, son todos confiables. Y de hecho, si tienen alguna duda de que sea un libro confiable, acá va a salir, no sé si debería estar viéndose mi cursor, ¿cómo se mueve? Sí, se ve. Sí, ya, acá está el libro, ya, acá está la información con las palabras claves que ustedes están buscando. Por ejemplo, herpes virus, ¿ya? Acá va a salir toda la información sobre herpes que ustedes, por ejemplo, propiedades, características, todo sobre herpes virus, ¿ya? En el caso de su compañero. Pero si ustedes tienen dudas
sobre el libro o la información del libro, tienen una parte acá, no, es en acá, donde dice acerca de esta revista, ¿ya? O libro. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una revista que está endosada como libro, está publicada por Medigraphic, ¿ya? Y tiene editorial, ¿sí? De hecho, si ustedes abren en la página, van a ver que es una revista mexicana, que es la revista de patología clínica, con volumen, número y año, ¿sí? Y sale con una editorial, ¿ya? Entonces, todos los libros que tienen acá son libros, como tal, ¿ya? Por ejemplo, este, de inmunología, si ustedes van acá, donde... No me aparece acá, este libro justo no está disponible. Por ejemplo, este tampoco está disponible. Este tampoco, justo estos no están disponibles. Justo estos libros de herpes no los tenemos disponibles. Pero por ejemplo, este otro que había seleccionado, este también es solo un libro, por ejemplo, de herpes virus, que también tiene editorial, y ven acá donde dice acerca de este libro, y ahí deberían salir las referencias. Por ejemplo, acá tiene editorial, si se fijan, acá está la editorial, tiene página, tiene que tener esas características, tener una editorial, los autores y las páginas y el volumen si es un libro. Pero con eso se dan cuenta inmediatamente si es un libro confiable o no. Si tiene editorial, es un libro confiable. No sé si eso les ayuda. Y el otro era de... y el otro era, por ejemplo, de receptores nucleares. ¿Ya? Entonces colocan receptores nucleares y se fijan todas las portadas, y de hecho por la portada ya se pueden guiar de que es un libro. Ya todas estas son portadas de libros o de artículos, ¿sí? Entonces todas estas son confiables. Salvo que aparezca, por ejemplo, como esta, que realmente no sale ninguna información, no la van a poder utilizar porque ni siquiera los van a poder leer, pero los otros sí lo van a poder buscar. Y lo otro que pueden utilizar, obviamente, es Google, Google Académico. Y aquí también pueden hacer la misma búsqueda. ¿Profe? Dígame. Catalina. Yo, es relacionado con lo que había dicho José recién, lo de los receptores nucleares, que lo que pasa es que a nuestro grupo le tocó características moleculares de los receptores nucleares, modelo del receptor de estrógenos y ejemplos de resistencia hormonal causada por mutaciones. Esas resistencia hormonal causada por mutaciones tiene que ser del receptor de estrógeno o puede ser... ya. Es el modelo que van a usar, sí, es el modelo que van a usar. Si no llegan a encontrar mucha información, de hecho, la resistencia van a encontrarla en artículos científicos. En algunos libros puede que encuentren, pero la mayoría la van a encontrar en trabajos científicos. Sí. Sí, y lo otro que le iba a preguntar es sobre las citas. Y tiene que ser un ejemplo, no sé, sí. ¿Sí? Que, por ejemplo, encontré un paper que trata sobre esto, y ese paper tiene hartas referencias. ¿Tengo que referenciar el paper o tengo que referenciar las referencias del paper? Hay dos formas de hacerlo, y las dos están correctas. Una es que cites solamente el artículo que tú estás leyendo, ¿ya? Porque la información está ahí. O sea, si la persona la quiere buscar, va a estar en ese artículo. O si buscas las otras citas que salen ahí, citadas, valga la redundancia, y las lees, también las puedes citar. Pero las dos formas están correctas. Sí. Ya, gracias. Bueno, Profe, sí. al momento de
de sacar info de los textos y esas cosas, ¿nosotros podemos poner información, la información textual o tenemos que redactarla nosotros necesariamente? Tienen que usar el parafraseo. Ah, ya, vale. Sí, o sea, en el fondo tienen que redactarlo como ustedes lo entienden, porque si lo hacen de forma textual, en este caso, el uso de comillas, cuando uno cita de forma textual, tiene que usar comillas para indicar que es de forma textual. Si ustedes revisan todos los artículos científicos que están leyendo y los libros, van a fijar que casi nadie utiliza comillas. ¿Sí? Lo que más se utiliza en la escritura científica es el parafraseo. Las comillas se utilizan generalmente en textos, por ejemplo, de la parte humanista, cuando yo tomo una frase de algún autor importante y hago una revisión o una tesis sobre esa frase. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal es usar aquí parafraseo. Sí. Vale, profe. Gracias. Bueno, Caterina pregunta, ¿el formato hay que referenciar? El formato que sale en su pauta es APA. Y de hecho, si ustedes se fijan acá, ¿por qué me gusta Google Académico? Porque es un motor de búsqueda que tiene todas las bases de datos. Science Direct, Cielo y todas las que se les puedan ocurrir. Y cuando ustedes ven un artículo que les interesa, por ejemplo, este artículo que tenemos acá, ustedes se van a esto que son las comillas. Y si ustedes presionan acá, se les va a abrir esa pestaña que les sale 3 formatos de cita. Y el primero que les aparece es en el que tienen que citar, que es APA. ¿Ya? Entonces llegar y copiar esto que tenemos acá. Ojo, salvo, tienen que fijarse, cuando son muchos autores, acá lo colocan resumido y colocan unos 4 autores con 3 puntos seguidos. ¿Ya? Ahí lo que tienen que hacer es fijarse en eso y agregar de forma manual desde el texto los autores que faltan. Pero, por ejemplo, en este caso, ustedes copian esto y lo pegan en su referencia bibliográfica y estaría correcto. ¿Sí? No sé si ahí, Caterina, te respondo. ¿Sí? Profe, Santiago, dígame. pero eso solo sale en el Google Académico o en el otro también aparece así. No, pero lo que sí. En el Books. Ahí lo tenemos que buscar nosotros. Déjame revisar porque me parece, acá por ejemplo, cuando ustedes van a la reseña del libro, sale toda la información del libro, no sale como sale, aparece acá, que es llegar y copiar. Pero sí les aparece toda la información, les aparece por ejemplo acá, el título, los autores, la editorial, el año y las páginas totales del libro. Ustedes tendrían que colocar las que van a usar solamente. ¿Profe? Pero aquí estaría toda la información de todas formas. Sí. ¿Será mejor usar EndNote? No les recomiendo usar EndNote. Ya. Sí, porque en especial ahora son pocas citas, pero cuando les toque usar y tener más de 100 citas bibliográficas, por ejemplo, en una tesis, siempre se equivoca y las coloca mal. Sí, no he tenido buenas experiencias con EndNote, así que les recomiendo que lo hagan de forma manual. Además, así van a aprender también a seguir el orden y no es tan difícil. ¿Sí? Siguiendo siempre el mismo orden, que sería apellido, año, título, editorial, volumen y páginas, no tienen mucha pérdida. Rocío me pregunta si las imágenes también se referencian. Las imágenes, las tablas, bueno, recuerden que no son imágenes, se llaman figuras, ¿ya? Figuras. Entonces tendríamos que los esquemas, las fotografías, las imágenes, todas esas son figuras, ¿ya? Se citan de la misma forma que se citan los textos. De la misma forma. Por ejemplo, no sé si a ver este artículo, no creo que tenga imágenes. No. Son libros muy, muy antiguos.
Pero por ejemplo, les voy a mostrar antes que se nos pase el tiempo para ver el resumen. Acá. Estas son figuras originales. A ver aquí. Por ejemplo, aquí tienen la figura, ¿ya? En este caso, la editorial no le coloca la figura arriba, ¿ya? Pero la figura correctamente va abajo. Eso es algo de la editorial de la revista, ¿ya? Acá, por ejemplo, ustedes van a explicar su figura y aquí, ¿sí? Acá, antes de este punto aparte, imagínense que ese punto se borra, debería ir la cita bibliográfica, que sería el apellido y el año, ¿ya? Y después iría el punto aparte. De esa forma se citaría la figura. ¿Sí? No sé si se entendió. Y Tamara pregunta el parafraseo. A ver, el parafraseo es tomar una información y reescribirla como yo la entiendo. Eso es el parafraseo. Pero esa información no la inventé yo, sino que sale de algún lugar. Entonces también se tiene que citar, ¿sí? Muchas gracias, profesora. Bueno. Y Caterina pregunta si el PPT tiene la misma estructura de lo que se presenta en el Word. Sí. O sea, lo lógico sería que llevara la misma estructura. Sí. No entendí, Mauricio, lo del apellido. Ahí no entendí lo del apellido. Que pregunta Mauricio. Para referenciar la figura, sí, también. Y es exactamente igual como se cita en el párrafo. Apellido, coma, año. Exactamente igual. Sí. Y después todo el resto de información iría en este caso en la referencia bibliográfica. Sí. Ya, entonces, no sé si habrá más dudas, si no nos podemos quedar con la gente que tenga dudas al final un poquito, pero para que no se nos haga más tarde, recuerdo que ustedes tienen otra actividad después. Vamos a ver. Aquí está grabando. Vamos a hablar sobre la que era la clase de esta semana, ¿sí? Que eran bioelementos y biomoléculas. Si siguen quedando dudas sobre la revisión, la podemos ver al final si es que nos queda tiempo, y si no, si alguien tiene dudas, nos podemos quedar un ratito más, ¿ya? Entonces la clase de esta semana era, en este caso, bioelementos y biomoléculas. Ya va a ser mucho más breve que la clase anterior. Recuerden que este es solo un resumen, ya un resumen bastante breve. Entonces vamos a tener que los bioelementos van a ser todos elementos de la tabla periódica, ¿sí? Elementos químicos, obviamente, pero que están presentes en dosis muy, pero muy pequeñas, ¿ya? Son muy, muy, muy leves las concentraciones en las que están. Y son parte de los seres vivos, ya eso también es importante, por eso los hace ser bioelementos, pero a pesar que están en pocas concentraciones, su uso es indispensable. O sea, si no están presentes, hay mecanismos de acción, por ejemplo, a nivel celular que no se van a poder llevar a cabo. Entonces, tienen que estar sí o sí presentes para que el organismo funcione correctamente. Ya hablamos tanto desde bacterias hasta organismos pluricelulares. Y aquí hay algo muy importante, como se menciona aquí, tanto su ausencia como su exceso en este caso puede generar patologías. Entonces, la ausencia de uno de estos bioelementos, como el exceso de este, puede ser perjudicial, ¿ya? Y volverse una patología, obviamente.
Por otro lado, vamos a tener, si alguien va teniendo alguna duda, no dude en hablarme. Por otro lado, vamos a tener también las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Van a ser ya estructuras mucho más complejas que los bioelementos, pero son los constituyentes básicos, ¿ya? Sin estas biomoléculas no hay vida. Incluso podemos ver en los virus, que a pesar que no son considerados seres vivos, están constituidos por algunas biomoléculas, entonces son realmente fundamentales. Varía su composición química, pero principalmente van a estar compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, esa es la base de todas las biomoléculas, y algunas van a poder tener nitrógeno, otras fósforo y otras azufre. ¿Sí? Eso va a ir cambiando dependiendo de la biomolécula. ¿Y cuáles vamos a tener? Proteínas, azúcares, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Ya? Las vitaminas también se incorporan a estas biomoléculas, pero ellas salen un poco de la norma, y las 4 básicas que vamos a ver siempre van a ser las azúcares, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Y como ya dije, son la base del funcionamiento de los organismos, ¿sí? O sea, sin estas biomoléculas no hay seres vivos. Ahora bien, los primeros que vamos a mencionar van a ser los bioelementos. En el caso de los bioelementos, como ya les dije, son elementos químicos que forman parte, en este caso, de los seres vivos. Y los vamos a dividir en dos, ¿ya? En 2 grandes grupos en el fondo. Vamos a tener primero a los que son mayoritarios, ¿sí? Mayoritarios, y a los oligoelementos, ¿ya? En los mayoritarios vamos a tener que estos, ojo, en el caso de la división de los bioelementos, no es por importancia, ¿ya? Todos son importantes. Acá la división no es por importancia, sino por concentración. Entonces, los que están en mayor concentración van a ser los mayoritarios, y los que están en trazas o en concentraciones muy, muy bajas son los oligoelementos. Pero no es por importancia, ¿ya? En el caso de los mayoritarios vamos a tener a los bioelementos primarios y los secundarios. Estos siempre van a estar presentes en la materia viva, siempre. Entonces los primarios vamos a tener que son los elementos que están en mayor proporción en los seres vivos, y vamos a tener que son también los que constituyen en el fondo, son las unidades estructurales de los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Van a estar más o menos en una proporción del 95%, o sea, para que vean la importancia que tienen estos bioelementos primarios. Y obviamente vamos a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y estos dos, que es el fósforo y el azufre, en algunos autores van a ver que los colocan como bioelementos secundarios y otros autores como bioelementos primarios. En esta ocasión los vamos a mantener porque la mayoría de la literatura que yo he revisado salen en los primarios, ¿ya? Entonces los vamos a mantener acá, pero puede que en algún momento los lean también como bioelementos secundarios. Pero eso va a depender del autor que ustedes revisen. Después, en el caso de los bioelementos secundarios, son mucho menos abundantes que los primarios, pero sus funciones son fundamentales para la fisiología celular. Va a variar el porcentaje en el que se encuentre, al igual que este porcentaje que tenemos acá, y va a ir entre un 4,4, 4,9%. Y vamos a tener algunos como por ejemplo calcio, magnesio, potasio, sodio y cloro. Si se fijan, son moléculas fundamentales para los mecanismos celulares. Y generalmente están en formato de iones. Luego en los oligoelementos, también aquí vamos a ver diferencias de cómo lo presentan los autores, y vamos a ver que generalmente se colocan todos en una sola agrupación, y de hecho en la clase también deben haberlo visto así, solamente como bioelementos, ¿ya? Pero algunos autores lo van a dividir en 2, por ejemplo, bioelementos esenciales y no esenciales,
Y hay otros autores que lo dividen en 3. Esenciales, posiblemente esenciales y no esenciales. En el caso de los esenciales, vamos a tener que están en muy poca cantidad en los organismos, menos del 0,1%, pero son esenciales, ¿ya? A pesar que estén en pocas concentraciones, son fundamentales. Y vamos a tener el hierro, yodo, cobre, zinc, manganeso, cobalto, níquel. Y aquí también van a haber algunas variaciones. En algunos comentan que son esenciales el flúor, el molibdeno, el cromo y el selenio, y otros, estos los pasan a posiblemente esenciales. Ya, pero de todas formas cumplen, en este caso igual los vamos a mantener en los esenciales, porque también cumplen roles importantes a nivel celular. Los posiblemente esenciales, no se sabe si son esenciales todavía, se desconocen sus mecanismos, pero se sabe, hay estudios que se saben y que demuestran de que cumplen funciones relevantes, pero los mecanismos se desconocen. Y aquí vamos a tener el vanadio, el boro, el estaño, el litio y el bromo. Y estos dos nuevamente también están en duda, ya que algunos autores los colocan en los no esenciales, ¿sí? Entonces, insisto, depende mucho del autor. Y en los no esenciales, aquí vamos a tener que en la naturaleza estos elementos no son tóxicos, como están en la naturaleza, pero si aumenta su concentración, pueden llegar a ser tóxicos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el arsénico, bismuto, cesio, platino, aluminio, silicio. Al vanadio también lo colocan como no esencial algunos autores, al boro y al bromo. Y el litio también lo colocan acá algunas veces, ¿sí? Entonces, esos son los bioelementos. Y en el caso de las biomoléculas, aquí hay un resumen, muy resumen, ¿sí? Las biomoléculas, recuerden que van a ser más complejas estructuralmente y las vamos a dividir dependiendo de su naturaleza. Y ahí vamos a tener moléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. En las inorgánicas vamos a tener el agua, ¿sí? El H2O, que es fundamental para la vida, pero si se fijan acá, están las inorgánicas, algunos gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y también cumplen roles muy importantes las sales inorgánicas, ¿ya? Tenemos insolubles y las solubles. En las insolubles vamos a tener estas estructuras de sales que forman, por ejemplo, los huesos o las caparazones. Y en el caso de las solubles o disueltas, vamos a tener estos aniones y cationes que van a mantener, por ejemplo, el pH en la sangre. Después en las orgánicas, que tenemos acá, vamos a tener estas 4, que son las 4 principales, ¿ya? Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y se los dividí de esta forma para que les quede un poco más claro. Vamos a tener que en el caso de los glúcidos o hidratos de carbono, o los conocidos CHO también, se conocen así porque sus estructuras bases son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y están en una relación generalmente de 1 a 12 a 1. Su enlace es el enlace glucosídico. Ya y ahí pueden ir habiendo variaciones, O glucosídico, N-glucosídico, dependiendo de con quién forme el enlace. ¿Ya? Pero el enlace base es el glucosídico o glicosídico. La unidad básica van a ser los monosacáridos, ¿sí? Entonces la unidad básica de los glúcidos son los monosacáridos. Y aquí los vamos a dividir en 3 tipos. La unidad más básica de todas, o más sencilla se podría decir, van a ser, como ya dije, los monosacáridos, y estos van a ir cambiando dependiendo de su número de carbono. Los más sencillos van a ser las triosas con 3 carbonos, tetrosas con 4, pentosas con 5 y hexosas con 6 carbonos, ¿ya? Pero es una sola molécula, es una unidad,
¿ya? Y depende de la cantidad de carbono, es el nombre que va a tener. Vamos a tener, después cuando estos monosacáridos se empiezan a unir entre ellos, vamos a tener a los oligosacáridos, ¿ya? Que van a ser cadenas cortitas de hidratos de carbono. Y vamos a tener oligosacáridos con 2 unidades, con 3 unidades o con 4 unidades. Si son con 2, es un disacárido, con 3 es un trisacárido y con 4 es un tetrasacárido. Y después, cuando ya ese número aumenta mucho más, vamos a tener a los polisacáridos, que van a ser cadenas muy largas de hidratos de carbono. Y aquí vamos a tener que va a ir cambiando y vamos a ir incorporando enlaces. Si tienen enlaces alfa o enlaces beta. En el caso de los enlaces alfa, vamos a tener el almidón en el reino vegetal y el glucógeno en el reino animal. En cambio, el enlace beta, que va a ser generalmente los hidratos de carbono que son insolubles, como la fibra, vamos a tener, por ejemplo, la celulosa en el reino vegetal, formando, por ejemplo, la pared de los vegetales, y la quitina formando el exoesqueleto de los insectos, ¿ya? Esos serían los hidratos de carbono. En el caso de los lípidos, vamos a tener que también están formados por esta estructura de CHO, pero además le vamos a incorporar fósforo, nitrógeno y azufre en algunos. No todos, pero algunos sí los tienen. Y aquí la unidad básica, no hay una unidad básica como en el caso de los hidratos de carbono, sino que es bastante heterogéneo. Vamos a tener 4 tipos. Los más sencillos que se podrían encontrar van a ser los ácidos grasos. Y aquí vamos a tener saturados o insaturados. En el caso, después vienen los triglicéridos, que serían 2 ácidos grasos juntos, más un glicerol. Y estos ácidos grasos pueden estar saturados o insaturados. Perdón, son 3 ácidos grasos, me equivoqué. Aquí son 3 ácidos grasos más un glicerol, porque es un triglicérido. De ahí lo corrijo. Y en el caso de los fosfolípidos, aquí sí son 2 ácidos grasos más un glicerol más un fosfato, y aquí el grupo que puede ir a la cabeza del fosfolípido va a cambiar, que puede ser un grupo amina o un grupo alcohol. Y por último vamos a tener a los esteroides, que se ven bastante distintos a estos grupos que tenemos acá. Y estos van a ser ciclos, van a ser anillos ciclados, y generalmente están formados por 4 anillos que van a estar entrelazados. ¿Ya? Entonces, si vemos, son bastante heterogéneos en el caso de los lípidos. Después tenemos las proteínas. También su base va a ser el CHO. Y aquí también le vamos a agregar el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el hierro. El enlace aquí va a cambiar y es un enlace peptídico. Ese es el enlace con el que se van formando las cadenas de proteínas. La unidad básica, en este caso, van a ser los aminoácidos. ¿Sí? Esa es la unidad básica. Y todos estos aminoácidos van a contener sí o sí un grupo amino en un extremo, que es un NH2, y un grupo carboxilo, que es un COOH. Y esa es la estructura básica. Entonces, una estructura primaria de aminoácidos, aquí se diferencia de los anteriores, sino que aquí vamos a tener niveles de complejidad. Entonces la estructura básica sería una cadena de estos aminoácidos, una cadena sencilla. La estructura secundaria sería esta misma cadena que se va a ir plegando por puentes de hidrógeno entre sí, entre cada uno de los aminoácidos. Y eso nos va a entregar 2 formaciones: la hoja beta plegada o plegada beta y la alfa hélice. Y después vamos a tener la estructura terciaria,
donde vamos a tener que aquí el plegamiento le va a dar la funcionalidad a la proteína. Entonces, aparte de formar estos puentes de hidrógeno en la estructura secundaria, la estructura terciaria, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a plegar sobre sí misma la proteína, y esto es lo que permite que la proteína sea funcional. ¿Qué plegamientos o qué va a utilizar para plegarse? Varios tipos de puentes, entre ellos, aquí recuerden que es solo un resumen, puse algunos ejemplos, por ejemplo, los puentes de disulfuro y los puentes de hidrógeno. Y en el caso de las estructuras cuaternarias es cuando se juntan más de dos estructuras terciarias. ¿Sí? Entonces vamos a tener ya una proteína mucho más grande y más compleja, por ejemplo la hemoglobina, y vamos a tener que también se van a unir por puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Eso sería en el caso de las proteínas. Y por último, los ácidos nucleicos, vamos a tener que también están compuestos por este CHO y además por nitrógeno y fósforo. Y aquí es importante, el enlace de los ácidos nucleicos es el enlace fosfodiéster, ¿ya? Entre ácidos nucleicos, el fosfodiéster. La unidad básica van a ser los nucleótidos. ¿Y cómo están compuestos los nucleótidos? Por un azúcar, un ácido y una base nitrogenada. En el caso del azúcar vamos a tener la ribosa o desoxirribosa, el ácido fosfórico, y en el caso de la base nitrogenada puede ser adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. ¿Qué elementos vamos a tener aquí? El ADN y el ARN. El ADN, recuerden que son dos cadenas y que cada una va a estar unida por puentes de hidrógeno. Ahí tenemos otra unión, pero entre las cadenas, ¿ya? Pero el enlace entre los ácidos nucleicos es el fosfodiéster. El azúcar es la desoxirribosa y los nucleótidos van a ser adenina-timina, guanina-citosina. Y en el caso del ARN es una cadena simple, es una sola hebra. Y vamos a tener acá que el azúcar es una ribosa y sus nucleótidos son adenina. Y aquí tenemos un cambio, en vez de timina pasa a uracilo, guanina y citosina. Entonces, a ver, ese es el resumen. Es un resumen bastante compacto, ¿sí? No sé si hay consultas, alguna duda, algo que no se haya entendido. Yo por lo menos no, profe. ¿Sí? Lo que sí, estaba leyendo aquí lo que alcancé a notar, cuando en los bioelementos secundarios, donde dice vitales en la fisiología celular, ¿se refiere como a la estructuración de las células? Más que la estructuración son los mecanismos de acción de la célula. Cuando hablamos de fisiología, porque recuerden que están los componentes anatómicos, que serían los componentes estructurales como los bioelementos, o sea, las biomoléculas, perdón, y los componentes cuando son de actividades fisiológicas, hablamos de estos otros elementos que son más móviles. Por ejemplo, cuando veamos no recuerdo, no debería ser la próxima semana, no, la próxima semana debería tocarnos bacterias, pero cuando veamos, por ejemplo, transporte a través de la membrana, ahí vamos a ver los mecanismos de acción y vamos a ver bioelementos, por ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio, que activan mecanismos o sirven para el funcionamiento del movimiento, por ejemplo, de vesículas, activar puentes, cambiar permeabilidad de membranas. Entonces, eso se refiere con movimientos fisiológicos, ya, porque no cambia la estructura de la célula, sino que permite que se activen o se desactiven algunos mecanismos. No sé si se entendió. Sí, gracias, profe. Bueno, sí, no sé si alguien más tiene alguna duda, algo que no hayan entendido. Puede ser también de las presentaciones que no hayan entendido.
Todo claro, profe. ¿Sí? Espero que les haya ayudado un poco más a entender de forma más panorámica el resumen. Y se los separé también de esa forma para que vayan viendo la composición, los enlaces, que generalmente se confunden con los enlaces, y todos los elementos que lo conforman. Y voy a corregir inmediatamente antes que se me olvide lo de los triglicéridos, que ese fue un error de tipeo. Recuerden que los triglicéridos son 3 ácidos grasos, no 2, como estaba acá. Ahí lo corregí. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda, porque ahora tienen clase a las 3:30, ¿cierto? Yo tengo una duda. Sí, dígame. Algo que No me, sé qué me... Algo que me hizo confusión es que los glúcidos tienen el enlace glucosídico. Sí. Pero más adelante hablan sobre enlaces alfa y beta y como que me confundí con eso. Sí, es no que lo entiendo muy el bien. enlace, sí, el enlace glucosídico es cuando, por ejemplo, una glucosa se junta con otra glucosa a través de un enlace, un oxígeno que va a tener en el fondo esta glucosa, y eso libera energía y todo eso, y se unen, ¿ya? Esa es una cadena, por ejemplo, de hidratos de carbono. Pero cuando se forma la beta plegada o la alfa hélice, lo que se ocurre es que esta... perdón, ¿estamos hablando de proteínas o de hidrato de carbono? En el caso de las cadenas de hidratos, ¿cierto? Sí, también. Sí. Sí, es que las dos son alfa hélice o beta plegada. En el caso de los hidratos de carbono va a tener la misma función que tienen las proteínas, ¿ya? Entonces, lo que hace es que esta estructura, en vez de ser lineal, va a tomar formas, y esas formas va a ser mediante puentes, por ejemplo, que le va a dar esa forma, pero el enlace entre las moléculas es el glucosídico. Entre las moléculas. Después, igual que las proteínas, por ejemplo, las proteínas, el enlace es el enlace el enlace peptídico entre las proteínas. Pero después van a haber otras fuerzas, por ejemplo, iónicas, que van a permitir estos otros enlaces. Por ejemplo, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, puentes disulfuro, ya hay otras interacciones entre las moléculas que permiten esos plegamientos, pero el enlace entre las moléculas es en este caso el enlace glucosídico. No sé si se entiende. ¿O todavía te queda alguna duda? No, ya lo entendí. Gracias. Sí, bueno. Paulette pregunta ¿a cuándo tendríamos la fecha de la prueba? Eso debería estar en campus. Déjenme. El 7 de marzo. Sí, me parece que va por ahí. A ver, déjenme reviso. Pero está en el campus. El 7 de mayo. Sí, el 7 de mayo sería la fecha de la prueba. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Mira, voy a mostrar acá sobre la pregunta de su compañera que tenía recién. Ya, sobre los enlaces, para que no te quedes con la duda. Por ejemplo, las moléculas que tienen estos otros enlaces, vamos a tener acá, esto cada uno es un hidrato de carbono, ¿sí?
Y entre estos hidratos de carbono, si ves que hay un oxígeno ahí, que los está uniendo, eso sería un enlace O-glucosídico, ¿ya? ¿Sí? Ahí estamos claros, ¿cierto? Ya, y para que se formen estos plegamientos, por ejemplo, vamos a tener interacciones entre estas cadenas, por ejemplo acá, con puentes de hidrógeno. ¿Sí? Pero el enlace entre estas moléculas sería el O-glucosídico. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un plegamiento con un puente de hidrógeno, que no es una unión como tal, sino que son fuerzas de atracción. ¿Ya? Entonces, son enlaces que se pueden romper, no son tan fáciles de romper, pero se pueden llegar a romper, ¿sí? Más fácilmente. No sé si ahí con este ejemplo queda más claro. Con lo de los plegamientos. Ya, chicos, no sé si ahí quedó claro el ejemplo. Diva. Fue que me preguntó. Sí, profesora. Sí, ya. No sé si alguien más tiene una duda, si no los libero porque sé que tienen su clase ahora. Parece que no. No, profe, ninguna duda. Ya, pues chicos, entonces nos vemos en la próxima clase, me parece que es bacterias, si es que no me equivoco. Y va a estar subida también el día de hoy. Ya pues chicos, que estén bien. Chao, profe, que estén bien. Gracias. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe.